Hoy voy a hablar acerca de, empezamos una serie que se llama Camino de la Cruz. Todo este mes de abril vamos a estar hablando acerca de, pues lo que ya ustedes saben, en los próximos días estaremos celebrando la Semana Santa, Semana Mayor de todo el año. Para nosotros como cristianos, esta es una de las fiestas más importantes, porque recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador, lo que nos da sentido, como decía ahorita la pastora. Así como la fiesta de la Navidad es importante porque recordamos y reconocemos que Jesucristo encarnó, Dios encarnó, también esta semana es importante para nosotros porque recordamos que Él vino a morir. Ese fue la razón de su nacimiento aquí en la tierra, venir a morir por ti y por mí y resucitar para estar nuevamente con Dios en el cielo. Entonces vamos a estar celebrando esto y vamos a estar viendo algunos puntos importantes, y hoy me quiero centrar en una parte que la Biblia nos llama acerca del pretorio, y vamos a orar para iniciar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Te pedimos que estés en medio de esta palabra, de esta predicación, Señor, de este sermón. Señor, que no sea yo el que hable esta mañana, esta tarde, Señor, sino que seas tú a través de mí. Que mis amigos, mis hermanos, Señor, mis hermanas puedan hoy recibir esta palabra íntegra, directa de lo que está en tu corazón, en tu palabra para cada uno de nosotros. Señor, si hay algo que no venga de tu corazón, Señor, que mis hermanas y mis hermanos puedan quitarlo y puedan solamente quedarse con lo que viene desde tu corazón, Señor. Permite que esta palabra caiga como esa preciosa semilla en nuestros corazones y que dé fruto, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Ten, Dianita. Muy bien, pues vamos a abrir nuestra Biblia, o si quieres acompañarme aquí en la pantalla. Vamos a ir al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 28 en adelante. Dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Esta es la palabra, pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Parece que no está entendiendo las preguntas Jesús, ¿verdad? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad,
os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¡Wow! ¡Qué historia! Me quedo pensando en algunas cosas. Me da risa, por ejemplo, que al final dicen: no tenemos más rey más que César. Qué hipócrita, en serio. No. Si uno, cuando a veces quiere algo, estás dispuesto a decir lo que sea, ¿no? Con tal de que se cumpla lo que tú quieres. Yo hoy quiero hablarte acerca de algunos puntos que pude destacar en esta historia. Estamos ubicándonos en el momento en el que Jesús está siendo entregado para ser crucificado. Jesús, momentos antes de esto, estuvo cenando en esa famosa última cena con sus 12 amigos, menos uno que salió a la mitad del tiempo para ir a entregarlo. ¿Saben cómo se llamaba ese uno que salió, verdad? Judas. Sale Judas, va al Sanedrín y se trae a la gente para que vengan a aprender a Jesús. ¿Se acuerdan de esa escena en el huerto del Getsemaní, donde Pedro saca esa espada y le corta la oreja a Malco, y lo llevan a la casa de Anás y luego de Caifás, y lo están ahí enjuiciando en un ambiente religioso, en un ambiente eclesiástico, por un tema religioso, no político, y llevan falsos testigos? Cuando ya está amaneciendo, lo llevan entonces a casa de Pilato. Pilato era un procurador. Pilato era un gobernador romano en la provincia de Jerusalén, ahí en Judea. Había dos provincias, Judea y Galilea. En Galilea gobernaba Herodes, el tetrarca, y en Judea estaba Pilato. En esos tiempos en los que estaba Jesús siendo aprendido, estaba una de las fiestas más importantes de los judíos, que es la Pascua, en la que muchos judíos de diferentes partes del mundo acudían a Jerusalén para esa fiesta, que es una de las 3 fiestas mayores. Entonces era un momento de mucha población, de mucha gente que estaba en esa ciudad, por lo cual era importante que el procurador estuviera ahí presente. Él no vivía ahí, él vivía en Cesarea, pero en esa época del año él hacía presencia en esa zona para para someter cualquier revuelta, porque acuérdense que había en ese momento una opresión de Roma sobre el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tenía unos revolucionarios, como siempre existen, que se llamaban celotes. Esos celotes
no perdían oportunidad para cometer atentados en contra de Roma. Eran kamikazes, eran personas como hoy los talibanes, ¿no? Que están dispuestos a inmolarse con tal de cumplir un objetivo. Los celotes del pueblo de Israel era un grupo de personas que atentaban contra Roma, eran guerrilleros, eran terroristas, por así decirlo, no contra su propio pueblo, pero contra el pueblo de Roma. Entonces Pilato tenía que estar presente para estar cuidando el orden. El lugar donde Pilato vivía se llamaba Pretorio. Era el cuartel general del procónsul o del gobernador o del procurador, como le quieran llamar, que en este entonces es Pilato. ¿Me van siguiendo? A Jesús lo llevan ahí y lo primero que me resalta a la vista es que dice la Biblia en el versículo 28, no entraron para no contaminarse. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. En una ocasión, en Mateo 23, si me apoyan con la filmina, Jesús les dice, si tú lo puedes leer, todo el capítulo 23 de Mateo, es una disertación que Jesús está teniendo en contra de los fariseos, religiosos, recalcitrantes de la ley, los mismos maestros de la ley, y en en muchas ocasiones en el capítulo 23 les dice, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Y en esta ocasión les dice, cuidan el mosquito, perdón, o sí, pues lo cuidan, o cuelan el mosquito. No, acuérdate que el pastor nunca se equivoca. Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. No podemos entrar al pretorio porque no nos vamos a contaminar, pero sí estaban entregando al Cordero de Dios, cuidando colar el mosquito, pero no se estaban dando cuenta que se estaban comiendo todo el camello. A veces en nuestra vida cotidiana, tú y yo somos así. Somos muy dados a la religiosidad y andamos cuidando cosas minúsculas. ¿Viste que el pastor dijo esa palabra? Oye, pero los pastores no deben decir esas palabras. Dijo la palabra gacho. Oye, no, pero qué mal hablado. Y no nos damos cuenta que andamos colando mosquitos, pero andamos comiéndonos camellos completos. Y vivimos una vida desordenada y vivimos pensando en asistir a la iglesia todos los domingos, colando el mosquito, pero entre semana vivimos una vida, como les decía, desenfrenada. Pero no faltas el domingo. A veces nuestra religiosidad no nos permite ver que estamos comiéndonos un camello completo mientras que nos estamos preocupando por colar mosquitos. No sé si me estoy explicando en esta expresión. Se me fue mal, se me fue checo. De hecho, en ese mismo versículo dice, hipócritas, emblanquecen los sepulcros, pero están llenos de huesos y muertos por dentro. Hipócritas, lavan el vaso por fuera y lo ponen muy bello, pero por dentro el vaso está lleno de porquería. Cuidemos que nuestra vida no sea una vida hipócrita, religiosa, de pantalla. Cuidemos que nuestra vida sea una vida sincera delante de Dios. Porque les digo algo, familia, a Dios no lo podemos engañar. Viniendo aquí todos los domingos no significa nada. Mientras que tu vida es una vida de desorden, lo mejor es estar preocupados por no comernos camellos mientras estamos colando mosquitos. En la primera audiencia, porque hay dos audiencias,
A Jesús lo llevan a Pilato. Pilato está entrevistándolo. Ahorita vamos a ver la primera entrevista. Pero después dice la Biblia en el libro de Lucas que hubo un momento en el que alguien dice, es de Galilea. Ah, ¿es de Galilea? Sí. Sí, pues entonces llévenlo con Herodes, ¿verdad? Y entonces existe esa famosa frase que a lo mejor los más de 35 años vamos a poder sabernos, que a veces decimos, me trajeron como de Herodes a Pilato, ¿verdad? O andaba como de Herodes a Pilato. Es decir, de arriba para abajo, de un lado para otro. No, hombre, tuve mucho trabajo, anduve como, bueno, así decíamos en Monterrey, a lo mejor, no sé si tú te sabes esa frase, pero así decíamos cuando andabas de un lado para otro. A Jesús lo llevaron con Pilato, después Pilato dice, no, refiérelo con Herodes. Lo llevan con Herodes a Galilea y Herodes dice, no, yo no hay culpa en él, regrésenlo a Pilato. Y ahí va otra vez Jesús con Pilato. Tuvo 2 audiencias con Pilato. En la primera audiencia, Jesús responde, mientras que Pilato le hace una pregunta, Jesús responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían porque yo no fuera entregado a los judíos. Pero otra vez te recalco, mi reino no es de este mundo. Familia, me ayudas con la siguiente, Isaito. El reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida. Es justicia, paz y gozo. El reino de Dios no es algo físico tangible. El reino de Dios lo hemos estado viendo cuando hemos estado predicando de la cultura del reino. El reino de Dios es algo espiritual. No tiene nada que ver con este mundo. Entonces, como no es algo de este mundo, las herramientas, las armas, nuestro enemigo no es algo físico, es algo espiritual. De hecho, el apóstol Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. En este reino que no es físico, sino espiritual, tus armas contra este reino o contra el enemigo de este reino no son físicas, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra el hermano, contra el vecino, contra el jefe, alguien físico. Tu lucha no es contra algo físico. Cuando algo está pasando en tu trabajo, que te están haciendo la vida de cuadritos, tú y yo tenemos que entender que ahí no está nuestra lucha, sino que el diablo está usando esa situación para afectarte a ti o afectarme a mí. Y no podemos ir en contra de esa persona como pensando que esa persona es mi enemigo. Tenemos que entender que nuestro enemigo no es algo físico, porque nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. ¿Por qué? Porque vivimos en un reino. Cuando aceptamos a Cristo, pasamos a un reino de las tinieblas a un reino de luz. Y en este reino de luz las cosas no son físicas. De hecho, tampoco la herencia o las recompensas de este reino son tangibles. Las recompensas de este reino son celestiales, eternas. El apóstol Pedro dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Así que, referente al reino, Jesús le está diciendo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, Pilato, ya estuvieran ahorita aquí tratando de salvarme, pero no es de este mundo. ¿Cuántas veces te has enfrascado en broncas absurdas contra personas, contra un sistema, cuando tú y yo tenemos que entender que nuestra lucha no es contra un sistema físico? Nuestra lucha es contra un sistema espiritual. Así que no te enfrasques en una guerra contra un prójimo, cuando tenemos que entender que el prójimo tiene que ser amado por nosotros. En cuanto a la verdad,
Porque Jesús le dice, yo para esto he venido, para esto he llegado, para que la verdad sea puesta en evidencia. Y en cuanto a la verdad, yo quiero decirte, Jesús dijo en Juan muchas veces cosas acerca de la verdad. 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que en cuanto a la verdad, Jesús le está diciendo a Pilato, existe una verdad. Yo he venido para testificar acerca de una verdad. Para esto estoy aquí, Pilato. No porque tú me vayas a enjuiciar, sino para que la verdad sea puesta en evidencia. Es decir, existe una verdad. Tú y yo podemos encontrar personas que dicen, bueno, esa es tu verdad, esa es mi verdad. Pero Jesús está diciendo algo. Hay una verdad que no es relativa, es una verdad absoluta. Su palabra es verdad. Jesús dijo, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y vas a conocer la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces Jesús le está diciendo a Pilato, para esto he venido, para que la verdad sea puesta en evidencia, para que su palabra sea puesta en evidencia, para que el mundo conozca que existe una verdad y que no hay camino al Padre si no es a través de esta verdad, que es el Señor Jesús. Hay otro punto que me llamó mucho la atención, que ya lo había predicado Isaí en una Semana Santa anterior, la sustitución. Dice ahí que la gente empezó a decir, queremos a Barrabás, pero Mateo nos relata esta historia de una manera más detallada. Y respondieron al gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos quieren? Juan no nos relata esto, pero Mateo sí. Mateo nos dice que Pilato pone a los dos, a Jesús y a Barrabás. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Cristo significa Mesías. Todos le dijeron, crucifícale. Y el gobernador les dijo, crucifícale, pero pues qué mal, muchachos, a ver, tranquilos. Yo imagino que estaba la revuelta ahí muy fea. A ver, pero pues ¿por qué tanto odio contra este pobre hombre? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que nada arreglaba, sino que se hacía más alboroto, o sea, era una turba, era una revuelta ahí muy fea. No sé si vieron las imágenes de lo que pasó en el estadio de Querétaro, o las imágenes cuando agarran a una persona que está robando ahí en la Ciudad de México o en alguna parte de la República y que lo agarran ahí entre varios y lo empiezan a golpear y a desnudar y a darle de palos y de golpes, ándale, y toma para que aprendas, y toma para que aprendas, y patadas, y ya está la persona pues prácticamente inconsciente, y la gente sigue ensañada y todos ahí han muerto personas porque la gente en pueblos hace justicia por sus propias manos. Es muy feo. Es horrible ver estas escenas, a veces no se puede ni siquiera ver ya, o sea, es demasiada la violencia, es demasiado el odio contra una persona que por más malo que haya sido, dices, oye, ya esto es inhumano, ¿qué están haciendo?
la turba estaba ahí, estaban todos llenos de odio, estaban encolerizados contra Jesús, estaban siendo motivados por unas personas influyentes y les decían, griten más fuerte, y la gente gritaba más fuerte, que lo crucifiquen, y todos, que lo crucifiquen. Y había líderes ahí que estaban tratando de empujar para que Jesús fuera crucificado. Pilato ve toda esta escena y acuérdense que él está ahí como procurador. Él está ahí para guardar el orden y la paz. Él no quiere que nada se salga de control. Él no quiere que haya una revuelta, porque entonces Roma está ahí, se pone caliente el asunto. Ahora, imagínense que llegue a voz de César, al oído de César, que su yerno no pudo controlar las cosas. Porque Pilato se había casado con la hija del papá, como dijera el de la canaca. Él era el yerno del papá. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, está esa famosa escena y esa famosa frase que hoy todavía en día la decimos. Yo, como Pilato, me lavo las manos, ¿no? No me voy a meter en Honduras, no me voy a meter en problemas. Yo aquí enfrente de todos ustedes me lavo las manos, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y la gente respondió, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pobrecitos, no sabían lo que estaban diciendo. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. El cambio de un justo por un pecador. Y de hecho tenemos una frase que dice así: pagan justos por pecadores. La bendita doctrina de la sustitución, o no bendita, la doctrina de la bendita sustitución. Un momento en el que Jesús toma el lugar, siendo justo, pagando por un pecador. Dicen los eruditos que quizás la cruz donde Jesús murió había sido hecha para Barrabás, y que los dos ladrones que estaban ahí eran miembros del equipo de Barrabás, porque cuando en los evangelios mencionan a Barrabás, en algunos lo llaman asesino, en algunos lo llaman como celote, como terrorista, y en otros le llaman ladrón, pero que había sido arrestado junto con sus amigos. Y esa mañana fueron asesinados en la cruz 2 ladrones. Así que quizás Barrabás era el tercero que iba a estar en esa cruz. Pero Jesús, en un acto de sustitución puro, muere por Barrabás. Él sí que puede decirnos lo que se siente. Bueno, tú y yo también lo sentimos, o sabemos lo que se siente, pero él físicamente pudo sentir lo que es Jesús, literal, murió por mí. Él murió en el lugar donde yo iba a estar hoy en la mediodía o más tarde. Esto es el acto de sustitución que Jesús ha hecho por ti y por mí. El apóstol Pablo nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Jesús, siendo justo, toma el lugar que tú y yo espiritualmente necesitábamos ocupar como pecadores, pero Jesús dice, yo soy justo, tú eres pecador, y como tú no puedes salvarte a ti mismo, vente para acá, toma mi posición de justo y yo pago todas las culpas que tú tengas. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, no nada más por Barrabás. Él murió en la cruz del Calvario para que todos nosotros alcanzásemos justificación. Este es un acto de sustitución. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús. Y dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el Antiguo Testamento
había un momento en el que traían al sacerdote un corderito para ser sacrificado. Traían dos. Y uno de ellos ponían sus manos sobre él. El sacerdote ponía sus manos de él y transfería los pecados del pueblo a ese animal. Todos los pecados del pueblo eran transferidos en un acto simbólico sobre la cabeza de ese animal. ¿Sabes? El Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así nos lo muestra Juan. Él cargó en sí mismo todas las culpas que tú y yo tenemos. Y esa mañana Barrabás, yo no sé si él estaba adentro de su celda y escuchaba: ¡a Barrabás! Yo no sé si él escuchaba lo que Pilato preguntaba. A lo mejor nada más él escuchaba: ¡Barrabás! ¡Barrabás! Y luego nada más escuchaba: ¡crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! No, hombre, yo creo que cuando llegaron los celadores y le dijeron: ¡Barrabás!, yo creo que estaba orinado, pobrecito, ya estaba hecho. Ya lo traían ahí al pobre. Y cuando llega a la gabata, enlosado, y lo ponen junto a un hombre todo ensangrentado, violentado, con una cruz de espinas, y ahí lo ve, y ve a una turba de personas todos gritando, no sabía qué onda, y le dicen los guardias: eres libre, ese hombre va a tomar tu lugar. Sustitución. Barrabás no podía dar crédito. ¿Qué está pasando? Soy un asesino, soy un ladrón, soy un terrorista, y este señor procurador Pilato me da la libertad porque ese señor que está ahí está pagando el precio por mí, está muriendo en la cruz por mí. Esto fue lo que el Señor Jesús hizo por ti y por mí. Te lo repito, no nada más por Barrabás. En cuanto al castigo, Juan 19, versículo 1 y 3 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Mateo no lo relata así. Entonces los soldados del gobernador, la siguiente dice ahí, llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor, pon atención, reunieron alrededor de él a toda la compañía. A toda la compañía de soldados, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña o un palo, una vara en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían, es decir, se burlaban, diciendo: salve, rey de los judíos. ¿Por qué? Porque la gente decía que él era, o se hacía decir, rey de los judíos. Entonces, mofándose de él, decían: salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Si te fijas, yo agradezco mucho que los evangelios solamente mencionan y se limitan a mencionar esto. No juegan con nuestras emociones, como Mel Gibson y el pastor. Ellos solamente se limitan porque esto fue dictado por el Espíritu Santo. Y ellos no están tratando de apelar a tus emociones y a las mías, queriéndote enternecer o queriéndote conmover. Son hechos. No están seduciendo tus emociones con las cosas que están escritas. Quienes a veces caemos en ese error somos los predicadores o los productores de películas. Ahora, la verdad, familia, es que Jesús fue severamente golpeado. Hubo un castigo sobre él. Dice la Biblia que toda la ira de Dios fue puesta sobre Jesús. El castigo que tú y yo merecíamos lo cargó Jesús. Tus pecados
y las culpas de tus pecados fueron puestas sobre el cuerpo de Jesús. Por eso, cuando Jesús está en el huerto del Getsemaní, minutos antes de ser arrestado, Él está sudando gotas de sangre por la alta tensión. Él era humano. Acuérdate que estamos hablando de un ser humano, Dios encarnado, pero al fin de cuentas en un cuerpo de sangre, de huesos, de carne. Y en esta humanidad, el Señor Jesús en una alta tensión empezó a sudar gotas de sangre. Y entonces en su humanidad Él voltea con su Padre Celestial y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque lo que estaba a punto de suceder, aparte del castigo físico, iba a ser puesta sobre Él toda la ira de Dios. Hemos estado viendo en Apocalipsis las copas de ira, porque así como Dios, lo habíamos visto, como este avión que tiene una ala hacia la derecha y una ala hacia la izquierda, así como Dios es grande en bondad, así también tiene ira. Y el castigo de la ira de Dios sobre la humanidad, porque eso merecíamos. El Señor Jesús dijo: no, Padre, yo pago, yo absorbo toda tu ira, descarga toda tu ira sobre mí, pero no sobre la humanidad. Así que toda la ira de Dios, imagínate todos tus pecados. Ahora imagínate la consecuencia de esos pecados. Ahora imagínate los pecados de toda la humanidad. E imagínate los pecados de toda la humanidad desde Adán hasta el día que Jesús venga. Y toda esta humanidad, en todas las eras, en todos los tiempos, hemos cometido pecados, faltas, transgresiones, cosas horrendas, indecibles, inimaginables. Y todas esas cosas tenían que ser redimidas, pero nadie podía pagar por esa redención. Solamente alguien que fuera justo, recto, sin pecado, sin mancha, perfecto. Entonces tuvo que venir el Señor Jesús. Así que todo el castigo fue sobre Él. De hecho, la Biblia nos dice en el profeta Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Tu paz, la paz que tú y yo hoy gozamos, tuvo un precio. No fue gratis, y alguien la pagó. Y la pagó con su propia sangre, y hasta la última gota fue derramada. Javi, ¿me puedes ayudar a revisar los aires? Que veo que hay gente que como que tenemos calor. A ver si se le puede subir un poquito, o sea, bajar la temperatura y subir a la... Please. Jesús y Pilato en su segunda audiencia. Después de que lo llevan con Herodes, regresa otra vez con Pilato, y esta es la última parte de la prédica. Ya con esto voy a terminar. Juan 19, versículo 9, en la segunda parte: y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Porque acuérdense, hay algo, perdón, se me olvidó decirles. Cuando Pilato oye decir que el Señor Jesús se había hecho nombrar Hijo de Dios, Pilato tuvo miedo. Dijo: ¿qué estoy haciendo? Porque aparte, su esposita maravillosa le había mandado decir en la mañana con un recado: hoy no pude dormir, fui severamente atormentada en sueños por la culpa de ese hombre. Por favor, no tengas nada que ver con él. No tengas... Y vaya que cuando una esposita ya te dice algo así, aguas. Pilato ya estaba entre la espada y la pared. Por una parte tenía el sueño de su esposa, por otra parte él estaba entendiendo que se había hecho pasar por Hijo de Dios, y él era una persona romana, religiosa romana, y los romanos tienen su propia etimología, o cómo se llaman, su religión romana, y
Y en la etimología romana, como en la griega, hay dioses y hay semidioses, o dioses que encarnan o dioses que nacen en la tierra. Y entonces Pilato dice, ay, no vaya a ser que este sea uno de esos. Él en su cultura, en su religión, ¿no? Entonces dice, no hombre, no vaya a ser que este sí en realidad sea un semidios. Y luego mi esposa me está diciendo esto, híjole, ya no sé qué hacer. Pero tampoco puedo decir, no puedo dejarlo en libertad, porque toda esta gente se me va a venir en mi contra. Y van a decir que yo no pude gobernar en Jerusalén o en Judea. Así que estoy entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues se lavó las manos. Y aquí dice, y dijo Jesús, ¿de dónde eres tú? Porque ya me estás poniendo a pensar aquí, me están diciendo que tú te hiciste pasar por hijo de Dios, mi esposa me está diciendo, ¿de dónde eres? Mas Jesús no le dio respuesta. Yo me imagino que Jesús estaba viendo a un pobre Pilato ya todo timorato. Entraba, salía, no sabía qué hacer, sudaba, estaba nervioso y se quería pasar como una persona autoritaria. Y Jesús, yo creo que lo veía y decía, no hombre, mi chavo. Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Y yo me imagino que estaba todo nervioso, pero en sus nervios quería imponerse con Jesús y le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para matarte o dejarte en libertad? Yo creo que Jesús podía haber pensado, no lo dice ahí, pero yo creo, pues si tienes autoridad, pues a ver, aplícala, dame libertad. Si tienes la autoridad para dejarme en libertad, pues ándale, utilízala. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Sabes? Con esto voy a terminar. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En la empresa donde tú trabajas o en el mundo donde tú te mueves, hay una presión social contra ti, contra mí. Hay una presión para que tú y yo actuemos o caminemos o nos comportemos de tal o cual manera. Hay una presión. Pasa por debajo de esa factura, no, tú sordéate, no digas nada. Hay una presión, una presión. Tú haz como que sí, pero no. Tú di esto y una presión. Pasa la mordida y después vemos. Hay una presión ahí sobre tu vida y mi vida. Pilato dice, yo tengo autoridad para dejarte en libertad o crucificarte. Pero ¿a quién quieres agradar, Pilato? ¿Quieres agradar a Dios? Haz lo justo. ¿Quieres agradar a los hombres? Haz lo que los hombres te dicen. ¿No te parece que a veces estamos como Pilato en medio de nuestro trabajo? En una circunstancia en nuestra vida con tu familia y está la familia presionándote a hacer cosas, o los amigos, los vecinos que te empujan a hacer cosas que tú sabes que no son buenas, inmorales, desleales. Pero ¿a quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? Tú tienes la autoridad, como Pilato decía. Tú y yo tenemos la autoridad para decir, no puedo participar en este acto corrupto. No puedo. Pues si no puedes, estás quedando mal conmigo. Te puede decir tu jefe, pues prefiero quedar mal contigo que quedar mal con Dios. Es que si no haces esto, entonces te sacamos del grupo de amigos. Pues prefiero salir del grupo de amigos que salir de la gracia de Dios. Yo tengo la autoridad. Yo tengo la autoridad para decidir lo que es correcto
o incorrecto. O más bien, seguir lo correcto o no seguir lo correcto. Tenemos esa opción. Y sabes, tenemos esa opción todos los días. En el pretorio sucedieron cosas que hoy nos dejan una gran enseñanza. Número 1, no andemos colando mosquitos y nos andemos tragando camellos completos. Número 2, entendamos que el reino de Dios no es físico y que sí existe una verdad. Jesús es la verdad. Número 3, entendamos que hay una sustitución que Jesús hizo por ti y por mí. Que el precio que tú y yo teníamos que pagar, Él ya lo pagó. Te digo una cosa, no hay nada que tú y yo podamos hacer para merecer el reino o para merecer el cielo. No hay nada. Como a veces nos dicen, ay, te vas a ir al cielo con todo y zapatos por esta buena obra que me hiciste el día de hoy. ¿Sí? No. Tú y yo sabemos que para heredar el cielo no hay absolutamente nada que tú y yo podamos hacer aquí en la tierra. Lo único que podemos hacer es aceptar y refugiarnos en el sacrificio que Jesús ganó por ti y por mí. Porque es a través de Él y solo a través de Él que tú y yo podemos heredar el cielo y la vida eterna. Sustitución. Él ya pagó por ti. Número 4. Hubo un castigo que fue sobre el cuerpo y sobre la vida de Jesús. No tienes por qué andarte castigando. No tienes por qué andarte lacerando tú ahora.